soy Jorge Rojas, soy ingeniero, estoy en medio de la tesis de la maestría de diseño y producción editorial de la UAM Xochimilco, y ahora voy en tercer semestre de sociología en la UNAM, ya coleccionando universidades, porque la ingeniería es del Politécnico, entonces ya tengo esas tres. Precisamente estudié ingeniería porque mi familia paterna tenía una encuadernación e imprenta desde hace como unos 40, 41 años más o menos, que inició mi abuelo, y él inició precisamente en la encuadernación Progreso, antes de que el Fondo de Cultura juntara a encuadernación Progreso con Lito Ediciones Olimpia, me parece. Esos dos se juntaron y se creó impresora y encuadernadora Progreso, pero ya era un órgano descentralizado del Estado, ¿no? Que pues era precisamente para el Fondo de Cultura Económica. Y él trabajó tanto en encuadernación Progreso como en impresora y encuadernadora Progreso hace pues, como 50 años o más, donde fue pues escalando, ¿no? Y hubo un punto donde se juntó con otros jefes de encuadernación, de impresión, así, porque él estaba, me parece que era jefe del turno de la noche, en el área de tapadura. Él siempre fue encuadernador de tapadura, ¿no? Y hasta la fecha, lo que más distinguía el trabajo que hacíamos en el taller era encuadernación en tapadura. Ya después, mis tíos, mi papá y otras generaciones fueron metiendo impresión y encuadernación en rústica y otros procesos que se pueden hacer, ¿no? en la encuadernación. Entonces, pues ya se independizaron, luego los otros socios se quisieron salir y ya todo el negocio se quedó con mi abuelo y sus hijos, ¿no? Más adelante, te digo que fue creciendo y pues ya es cuando llego yo, bueno, nazco dentro del mundo de los libros, pero desde la parte manufacturera. Y curiosamente, no sé, es un fenómeno que aún sigo como estudiando en mi familia, cómo no, o sea, no veo una gran avidez por la lectura, sí por los libros como objeto, todos, o sea, bueno, gran parte de los de la familia como que tienen esa noción de valor por el objeto, más que por el contenido, ¿no? Y fue que hubo, bueno, después de esta crisis del 2008, empezó a bajar mucho el trabajo que entraba a la encuadernación. Y entonces, extraordinariamente, me parece que fue la editorial Altea, que después fue de Santillana, o ya no sé cuál es el destino de esa editorial, pero es una editorial infantil, juvenil, que encargó hacer unas agendas, la encuadernación de unas agendas medio complicadas con imágenes y así, la tapa era como una carpeta que se cierra, ¿no? Y hacía falta manos, eran como 30,000 de esas. Entonces ya en esos días era rarísimo que cayera una chamba de más de 5,000. Entonces imagínate, 30,000, ya no había personal para hacer algo así. Yo tenía como 16 años o 17. Entonces pues me dijeron, oye, vente, ayúdanos y pues te ganas una lanita y ya, ¿no? Y fue con ese trabajo que la agenda, ahí la tengo, o sea, tengo el primer libro que yo hice, lo tengo en el librero, y se llama Chick Stuff, ¿no? Es una agenda para niñas, que fue el primer libro que hice y con el primer libro con el que tuve contacto directo con pues sí, con el mundo editorial, pero más con el mundo de las artes gráficas. Y ya de ahí, pues, hubo más trabajos, más tranquilos, y me quedé aprendiendo a hacer carteras, y luego de hacer carteras, ayudar en la costura, y de la costura pasé al doblez, o sea, me fui del final hacia atrás, ¿no? Luego del doblez a la encuadernación, y luego de ahí a la impresión, y, o sea, creo yo que me fui digo, como cualquier aprendiz, de la parte más sencilla del proceso de encuadernación a la parte más compleja, que sería en este caso pues, el forrado en hot melt, o la impresión. Aunque la impresión
en esos tiempos ya iba de salida, ya iban a vender esa maquinaria y todo, pero sí me alcanzó a tocar imprimir pues en offset, que está padrísimo, siempre me ha gustado y siempre se me ha hecho un enigma esas máquinas, me gustan muchísimo. Ya de ahí, pues nada, eso me inspiró mucho a estudiar la ingeniería como para el desarrollo de maquinaria de impresión y de encuadernación. Y mi tesis, de hecho, fue el desarrollo de una máquina alzadora, que es un proceso intermedio entre el doblez y la costura, o el doblez y el forrado directamente en hot melt. Entonces sí, inventé una máquina para mi tesis, salió bien, y para el servicio social, ya muy, tal vez medio romántico, cursi la cosa, pero quise ir a hacer el servicio social en Progreso, en Yepsa, de donde salió mi abuelo, ¿no? Y fui, y casualmente había gente que todavía estaba trabajando ahí que lo conocía, o sea, gente que lleva ahí 40 años, que ya a lo mejor ya va saliendo o algo así por edad, pero fue una experiencia muy, muy, muy padre, aprendí de todo y aprendí lo mismo que veía en el taller de nosotros, que digamos que es empresa privada, pero ahora con el potencial del capital del Estado, o sea, maquinaria de primer nivel. Así de que cuando se descompone una máquina, no pasa nada, levanta el teléfono y trae a los alemanes para mañana mismo, porque se imprime el libro de texto gratuito y esta cosa no puede parar. Y sí es cierto, y eso, por lo menos el jefe que yo tuve, sí nos daba ese sentido de responsabilidad, de si no, o sea, si esta máquina para, imagínate cuántos niños se quedan sin libro de texto gratuito. En la práctica pues no sería así, el trabajo se va a otro lugar y pues los libros salen porque salen. Pero bueno, estaba interesante tener esa responsabilidad encima, ¿no? Y luego como servicio social, o sea, yo me pagaban creo que 600 pesos al mes, una cosa así para los puros pasajes. No era, o sea, me ponía la camiseta pues por el legado, por la misión de esos libros, no por el dinero que me dieran ni nada. Y ya después el, 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 la industria en general editorial seguía pues bajando la cantidad de libros que se imprimían. Entonces terminó mi servicio editorial, regreso a la empresa de la familia, ya con más ideas como de mejorar procesos de manufactura, de mantenimiento, etcétera, ¿no? O sea, ya con ideas de la otra empresa, más cosas que había aprendido en la carrera, y ya para aplicarlas. Pero el problema, o sea, yo decía, bueno, si arreglo los problemas internos, a lo mejor podemos volver a tener la cantidad de chamba que teníamos antes. Pero el problema sí persistía. Entonces, pues pensé, bueno, si no es adentro, ¿de dónde viene el trabajo? ¿O cuál es la parte exterior que está fallando? Y dije, pues voy a poner entonces una editorial. Y así, tan sencillo, dije, pues vamos a hacer una... Ah, bueno, ahí se me ocurrió asociarme con un amigo que ya no es socio nuestro y empezamos a desarrollar así como un sistema pues para mandar a hacer libros usando el internet y cosas así, pero como que no tenía ni muchos pies ni mucha cabeza, ¿no? Y hubo un punto donde sin saber, o sea, nosotros estábamos creando una editorial sin saberlo, o sea, no sabíamos que estábamos juntando correctores de estilo, diseñadores gráficos, diseñadores editoriales, no lo sabíamos, hasta que hubo un punto donde casi con todos estos personajes que menciono, pues nos dimos cuenta, fue como, oye, somos una editorial, o sea, lo que estamos haciendo no es solo, pues es que no somos ni librería, porque la intención era vender libros. Bueno, sí, vender libros antes de que estuvieran impresos, para que esos libros que se están vendiendo los imprimiéramos en el taller de la familia. O sea, la iniciativa buscaba traer trabajo de impresión y obviamente encuadernación a la empresa de la familia. Pero, o sea, ahora lo veo así. Eso que yo decía, pues era totalmente desde la perspectiva de las artes gráficas, donde pues llega el camión con papel, llegan los archivos por internet, se imprimen y el libro sale. O sea, rara vez en el mundo de las artes gráficas se pregunta uno, bueno, ¿y qué hay antes? O sea, ¿de dónde viene? Ves al autor y de hecho caes en ese problema que persiste aún ya más del lado del lector, que es como, estamos el autor
el lector y tal vez la editorial, que es la que me facilita el libro. Pero pues nada más. Y entonces sí hay esa cuestión de invisibilización de toda la gente que hay en medio, que somos muchísimos, o sea, gente que hasta ni siquiera podría decir uno, pues claro, es obvio que trabaja ahí. No, chefs, o sea, ya ves, estas clases que tuvimos ahí en la maestría de fotografía, pues ese profesor de fotos trabajaba con chefs de editoriales, por llamarlo así. Y de hecho hay muchos chefs que tienen sus propias editoriales, o doctores. Pero bueno, a lo que iba es que, sí, pues dije como si fueran enchiladas, voy a poner una editorial y eso así voy a hacer que voy a llevarle chamba a la empresa de la familia. Y eso ni siquiera es lo difícil. Bueno, veo dos cosas difíciles principalmente. La primera sería, ¿de dónde sacas los textos? ¿Cuáles imprimes? Porque pues ahí está el derecho de autor y no voy a agarrar no sé, un Harry Potter y lo voy a imprimir porque pues eso es súper ilegal. Y por el otro, pues el papel no llueve. Y el papel y la tinta es de lo más caro que hay en el proceso de producción. Entonces, levantar ese dinero, pues es que más que hacer un libro por arte, es un proyecto de inversión capital. Y eso es lo complejo, o sea, diseñar un proyecto rentable cuyo producto final es un libro, pues que va a ser vendido. Entonces ahí ya entran matemáticas y un rollo ahí que hay que encontrar equilibrio entre la ganancia de la editorial y los involucrados y, y la este y así y que o sea, que salga para quien invirtió o eso y que puedas pagar pues los insumos, el papel, la producción y también para la librería. O sea, hay tantos involucrados que el margen de ganancia pues, es bien chiquito. Entonces, ahí hay que hacer malabares. Entonces, no es tan sencillo. Bueno, no, o sea, en lo absoluto es sencillo, pero el camino, pues yo creo que está padre, es muy gratificante. Yo creo, bueno, a mí me gusta mucho lo que hago ahora. O sea, desde la edición hasta hacer contratos para los autores o hablar casi como terapia con los autores mismos que tienen algún problema. Sí me ha pasado. Hasta ver cuando llegan los lectores a comprar el libro o cuando los autores mismos, o sea, me ha tocado ver que les regalamos el libro de cortesía que le damos a los autores y llegan a recogerlo con sus familias. Y entonces es como un momento como de emoción, así como, o sea, está cristalizada esta cosa que me tardé, no sé, puede ser una semana o 10 años. Entonces, eso está muy chido. Y bueno, ya, pues fue así que arranqué la editorial Lectio. Y un día de esos, en Google, me encontré, o sea, me dio curiosidad saber si había maestrías en lo que hacía. Y fue así nomás que me encontré como a 10 días antes de que cerrara la convocatoria de la UAM para esta maestría de diseño y producción editorial. Y lo vi, mandé mi aplicación para entrar y después fui a la entrevista, que llegué tarde, por cierto, porque confundí ahí los horarios. Y pues nada, afortunadamente me seleccionaron y ya, salimos de eso. Hace como 2 años me parece que terminó la maestría, un poquito menos, y en la maestría tuve por primera vez contacto con materias de humanidades y ahí fue que conocí la sociología y me gustó mucho. Era a lo mejor algo que tenía muy, este, no sé, además de la ingeniería, sí, siempre he tenido como curiosidad por cómo funcionan las cosas, pero no solo las cosas mecánicas, sino también las cosas sociales o las cosas más abstractas, más humanas. Y entonces, pues, aprendiendo de cosas que a lo mejor son muy evidentes para los humanistas, como poder o no sé, como... sí, el término de poder creo que es el que me enganchó.
¿no? De Foucault, que lo vimos en la maestría, aplicadísimo a los libros y a la edición, pero bueno, fue de ahí que brinqué a otros sociólogos como Bourdieu, que fue algo que vimos mucho también en la maestría. Y de ahí, pues ya estando en la facultad, conocí otro tipo de cosas como el marxismo y así, que me gustó mucho, entonces pues en eso ando ahora. Bueno, y eso también contraria mucho tener una empresa con este tipo de filosofías de izquierda, que hasta yo mismo a veces digo, no, pues ya me volví o muy rojo o qué onda. No es que yo fuera de derechas ni nada, pero más bien nunca había cuestionado esa parte política, pero bueno, total, me puso en conflicto, que es algo que constantemente hago sin querer o queriendo, pues siempre estoy en conflicto, siempre estoy en un nuevo mundo donde no estaba antes. O sea, viniendo de la ingeniería voy y me meto a un mundo de gente de letras y de diseño, y de ahí a gente de sociología, relaciones internacionales, etc. Entonces, está padre, está curioso estar en lugares donde pues no te creías de raíz, ¿no? Lectio pues surgió de esta idea de poner la editorial, ¿no? Y me acuerdo precisamente del lugar en el taller donde se me ocurrió el nombre, que eh, tiene dos partículas, la palabra lectio, ¿no? Bueno, así la pensé. La lect, que es lectura, y la parte de IO está relacionada con ese acrónimo en inglés de 1 y 0, que también tiene que ver con on y off, que tiene que ver a su vez como con la informática, porque en el origen te decía que era como llevar libros a través de internet o hacer algo de literatura y más internet. Entonces eso era lo que pensaba en un inicio. Ya después buscando bien la palabra, pues es una palabra latina que normalmente es usada en religión católica para referirse a las Sagradas Escrituras. Y eso ya después presentó un reto, por ejemplo, en Google, porque si escribes lectio, ahorita ya aparecemos en los primeros resultados, o en el segundo abajito de Wikipedia, que también está difícil competir con Wikipedia, pero en un inicio pues no aparecíamos, porque todos los resultados cuando ponías lectio era pues sí, lectura de la Biblia y cosas así. Entonces pues eso fue un poco complicado, pero pues ni modo, ya llevamos, en abril cumplimos 6 años, entonces, no, 5 años, sí, 5 años, porque iniciamos en 2016. Y pues ya después de tanto tiempo, pues ya Google ya nos hace caso, ya estamos un poco más arriba en el ranking. Después, trazar la línea editorial ha sido todo un rollo, o sea, teniendo en cuenta que este editorial no se originó con un proyecto literario de fondo, o sea, más bien el objetivo era más, sí, digamos, comercial, pero productivo material, además, que era extraño porque la estrategia era: vendemos primero libros digitales porque es mucho más sencillo producirlos, y la hipótesis era: si se venden muchos libros digitales, entonces digamos que sería como una prueba de mercado que podemos imprimir. O sea, sería como: si se venden muchos en digital, entonces podemos vender muchos en impreso. Pero bueno, pues con todo el desconocimiento del mundo, para empezar, pues en México no se consumen tantos libros digitales. Se consumen, sí, pero en una escala muchísimo menor que de los libros impresos. Entonces, pues ya de inicio la hipótesis se rompía sola, porque no funciona así. Por lo menos en México o en Latinoamérica no funciona así. Entonces, pues nada, o sea, seguimos adelante con toda la hipótesis que no habíamos ni probado ni refutado, pero pues ese era. Y fuimos, lo primero que hicimos fue hacer una convocatoria, y esa convocatoria era pues abierta, igualmente sin línea editorial. Entonces, en ese me acuerdo que nos llegaron 14 propuestas.
También sin saber usar Google ni nada, metimos dinero a Google, lo pusimos ahí y pues evidentemente, bueno, ahora que tenemos un poco más de experiencia, evidentemente también no funcionó o lo hicimos un poco mal en Google, porque pues solo llegaron 14 propuestas. Y ahorita te digo qué pasó después cuando ya lo hicimos con más experiencia. De esos 14 elegimos 7 y de esas 7 actualmente en el catálogo tenemos 4, porque pues en estos 4 años anteriores muchos escritores han dicho ya no me gusta mi obra, la tengo que quitar. Muchos otros, bueno, otro caso se quedó sin portada, entonces estamos en el inter de conseguir una portada. Y el tercer caso, o sea, ya no fuimos compatibles. Ahora que sí ya tenemos una línea editorial mucho más definida, este texto ya no es compatible ni con la ideología, ni con la visión, ni con el contexto o la coyuntura social de, cuando menos, de la Ciudad de México. Es decir, era un libro que tiraba mucho hacia, no sé, o sea, yo no sabría determinar si per se es un libro misógino o machista, pero eso sí tiraba hacia allá. Entonces, por mucha libertad de expresión y que nosotros no, o sea, somos neutrales frente a lo que dicen nuestros autores, o sea, nosotros brindamos la plataforma y amplificamos el texto, pero no, eso no significa que nosotros secundemos lo que dice el texto. Pero bueno, eso ya sería otra cosa. El punto es que ese texto ya no era compatible con digamos, con la identidad y la cultura interior que Lectio ya está construyendo. En un inicio sí, porque pues en parte era necesario que tuviéramos textos, pues para empezar a darle tracción editorial. Estos primeros 7 textos eran pues de todo, o sea, de chile, de mole, poesía, cuento, nos llegaron novelas, pero no las publicamos, entonces en sí tenemos de esos primeros 7, que ahora quedan 4, queda un poemario y 4 de narrativa breve, que tampoco, o sea, no es tal cual cuento, sino pues, por eso le llamamos narrativa breve, ¿no? Y uno es de terror, el otro lo consideramos realismo sucio, el otro es poesía, podría ser poesía romántica tal vez, y el último es un libro de cuentos como que de entre cómicos y sarcásticos. No sé, es un libro muy divertido, me gusta mucho, pero difícil de categorizar, yo creo. Por eso lo llamamos en general narrativa breve. Y bueno, para la segunda convocatoria, al año siguiente, entró con nosotros un nuevo socio y pudimos meter un poco más de dinero a la imagen de la convocatoria, a las redes sociales y todo. Y en esa ocasión llegaron unas 250 propuestas. Y elegimos cerca de 25 o 27 textos, de los cuales tenemos, bueno, ese año fue la primera vez que hicimos la convocatoria para nuestras antologías. Y en las antologías juntamos más o menos, en el primer año juntamos 15 autores y en el siguiente año 12. Y tenemos 2 antologías, una de cuento y una de poesía. Entonces, pues sí, llegaron 250 propuestas, pero tenemos en conjunto como 45 autores, porque son 30 de las puras antologías que participan con un cuento cortito o un poema, y los otros que tienen su novela ellos solos y su propio libro. Su novela no, su propio libro, ¿no? Fue así que fuimos encontrando como nuestro propio gusto y sí, se fue construyendo la línea. En general nos dimos cuenta que lo que queríamos hacer era darle voz a los escritores. O sea, sí veíamos que llegaban muchos escritores que otras editoriales más grandes o de cualquier otro tipo habían rechazado, que es algo muy común que sucede en todo tipo de editoriales, pero que en ese entonces nosotros decíamos, no, pues queremos rescatarlos a todos ellos. Pero ya una vez teniendo experiencia revisando muchos textos y muchas propuestas, pues te das cuenta
que no todo se puede publicar. Y me gusta mucho la metáfora o bueno, la analogía más bien, de que el hecho de que tengas 2 pies y unos tenis Adidas muy nuevos, pues eso no te faculta de poder correr un maratón. Y es lo mismo, el hecho de que yo sepa leer, escribir y una pluma, pues eso no me da las habilidades per se, o sea, de inicio, para poder escribir una novela y mucho menos un bestseller o un premio Nobel, porque hay mucha gente que lo considera así y está bien, solo que se necesita práctica. O sea, yo sí creo que cualquiera podría hacerlo siempre y cuando tenga la preparación, la experiencia y la práctica suficiente, igual que correr un maratón. O sea, no es... O sea, sí hay gente dotada que nace con eso y que bueno, y se pueden aventar ese maratón o esa novela o ese bestseller. Pero hay otra gente que es el grueso de la población que sí tiene que trabajar una y otra vez y tiene que practicar. Total que bueno, eso lo aprendimos porque nosotros sí decíamos, pues que venga todo el mundo. Y pues no es tan sencillo. Fue así entonces que fuimos viendo, es que ya teniendo un espectro más amplio de dónde escoger, nos dimos cuenta que podíamos, o sea, que encontrábamos qué nos gustaba, principalmente al equipo del consejo editorial. Yo también los leo, pero vaya, yo no soy un literato, entonces a lo mejor mi opinión es más, entre comillas, comercial, que sí he aprendido mucho de estética y de estilos y todo, pero pues no tengo la teoría como tal, no la he aprendido. Regresando a lo mismo, podría aprenderla. Y tengo mis propios gustos y tengo ya en lo personal géneros que me gustaría publicar porque son los que yo disfruto, porque me gustaría identificarme con un tipo de lector con el que, más bien, del que soy yo, pero para empezar no trabajo solo, entonces tenemos un equipo con diversos gustos, digamos que mi opinión es más como, estoy viendo que el panorama, cuando menos en, no sé, ciencia ficción, que es a mí lo que me gusta mucho, va por acá, entonces ahí va mi opinión y Alan, Roberto, ellos dos son más de narrativa, de novela. También está Laura, que trabaja con nosotros, que ella está en poesía junto con Alan y en temas más bien, menos de ficción, digamos, más hacia el ensayo. También tenemos ensayo que no hemos podido publicarlo, pero ya tenemos ensayos seleccionados. Está Luisen, que también él colabora con nosotros y él es uno de nuestros socios igual. Entonces, ya juntando este grupo de opiniones, es como vamos seleccionando las obras. Y la línea editorial en sí, o sea, va primero que nada, sí, de darle voz a los escritores contemporáneos, sí, noveles, pero también ya nos gusta tener escritores experimentados que tengan en parte algo que decir, ya sea de su realidad, aunque sea ficción, o sea, puede basarse en la realidad. Y también, pues como todo, o sea, digo, podrá sonar cliché, pero sí que tenga cierta originalidad, porque vaya, estamos generando, pues, todos los que participamos, un producto nuevo. Bien podríamos hacer otro Quijote, o sea, mucho nos dijeron en la maestría, no hagas otro Quijote, ¿para qué otro? Pero, o sea, yo estaba de acuerdo con eso, pero finalmente sí puede haber depende de la lógica que esté detrás, ¿no? O sea, si tu lógica es más comercial o más, no sé, literaria, pero bueno, le puedes hacer un prólogo o un estudio o una cosa así que valga la pena y pues ya, el Quijote entonces sería el pretexto para este prologuista que estás poniendo para este libro, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, podríamos hacer muy al estilo de Wattpad, por ejemplo, un fanfic o un twist de, no sé, Blancanieves.
que de primera vista pues la gente puede decir, pues ya me lo sé, que de hecho no. Se sabe lo de Disney, pero no el Blancanieves real. Pero bueno, lo que voy es, ponle, lo hacemos y todo, pero tiene que haber un elemento pues de originalidad, tiene que haber un diferenciador. Entonces sí nos fijamos en esas cosas, porque también es muy común y creo que es muy normal escribir y explorar con tu pluma lo que ya conoces. Es mucho más complicado adentrarte en el desarrollo de cosas, bueno, no de cero, porque pues es muy difícil, si no es que imposible, inventar cosas de la nada. O sea, ni siquiera, o sea, no es así como funciona la imaginación, sino es un conjunto de cosas inconexas que crean a lo mejor universos nuevos, pero son cosas que ya existen en tu mundo, o que has visto, o que has experimentado. Pero bueno, creo también que la clave, la magia o el don está en saber conectar esas cosas coherentemente o saberlas cohesionar y además saberlas contar de tal manera que pues no parezca una ensalada de cosas que no tienen nada que ver, pues. Pero bueno, total, ya tenemos esas características. Escritores nobles, contemporáneos, que sin importar la edad, eso no tiene nada que ver. Especialmente, bueno, hubo un punto donde ya nos fijábamos más en escritores mexicanos, pero de todos modos recibimos muchos textos de Iberoamérica. Tenemos autores y autoras pues desde España hasta, no sé, hasta la parte más al sur de Chile. Se me fue el nombre ahorita, pero ahí tenemos una escritora allá en Chile que ella está en la antología de nuestra primera antología de cuentos. Pero bueno, y en general pues estamos publicando cuento, poesía, ensayo. El ensayo tenía ese sí tenía una temática más definida, que era desarrollar temas de lo que sea, pero en torno a la mutación, al cambio. Pero como estaba muy, muy acotado el tema, y sí entraron propuestas, pero se atravesó la pandemia y todo esto, entonces mejor lo pusimos en pausa y elegimos a los autores. Si quieren publicarlo en otro lugar, pues adelante, porque ahorita pues no estamos en condiciones de hacerlo. Pero bueno, ¿qué más? Pues pasando al tipo de lectores que nos gustan, pues creo que apuntamos a varios tipos de lectores. Y de hecho, de ahí que ya estamos como perfilando y desarrollando, nada más necesitamos tener más títulos de cada tipo, pero estamos perfilando, o más bien estamos desarrollando sellos o subdivisiones de la editorial. Uno que se dedique específicamente a cuento, o que podría dividirse en ciencia ficción, cuento o novela o algo así, pero de ciencia ficción. Entonces la idea es hacer sellos que de hecho ya existen, o sea, están en nuestros libros en forma de colecciones. Entonces todos esos libros pertenecen a la colección, por ejemplo, la de cuento o narrativa breve se llama Tlahtoli, palabra. Sí, palabra podría traducirse del náhuatl. O Melange, que está en francés, que ahí le damos como giros a todas las cosas que hacemos, pero ese es libros de como misceláneos, como el primero que decía antes, que conjuntaba muchos cuentos divertidos y así. Bueno, pues ahí lo categorizamos en la categoría de misceláneos, porque tiene de distintas corrientes y formas. O Intemperior, porque, bueno, Intemperior por la que se puede traducir pues intemperie, pero ese nace originalmente de la antología de poesía que se llama Poetas a la Intemperie. Esa antología se llama así, pero toda la colección de poemas que tenemos se llama Intemperior. Entonces, hasta el momento tenemos nada más esas dos divisiones de poesía. Y a lo que ves que lo que queremos es, por ejemplo, la poesía que tenemos
o sea, me parece que sí es un poco más elaborada. No es, digamos, para un lector de a pie que recién se encuentra con la poesía y lo que quiere es iniciarse en la poesía, como lector, pues. Algunos sí son más sencillos, otros son más, pues sí, que requieren más recursos de lector, o sea, recursos metafóricos y o sea, que puedan eh, elaborar las imágenes que están ahí escritas. Pero también, por ejemplo, tenemos justo el 16 de noviembre vamos a publicar nuestra primera novela juvenil. Y esa, pues evidentemente está enfocada a este tipo de público, un público que oscila yo creo que entre los 12 a los 17, 19 años tal vez. Se llama El ladrón de Julios, de una escritora colombiana, que ese lo terminamos de maquetar todavía antes de la pandemia, en febrero, en marzo. Y pues desde entonces apenas ahora lo vamos a publicar. O sea, el libro ya estaba, pero pues se atravesó todo esto y recién estamos pudiendo sacar nuestros libros. Vamos un año atrasados en el programa editorial y pues eso retrasa todo. Ahorita no tenemos convocatorias porque pues tenemos que ponernos al corriente, porque tenemos compromisos con nuestras ilustradoras, con nuestros escritores y escritoras, que pues lo primero es sacar adelante sus textos y luego pues volvemos a convocar. En fin, te digo, el perfil de lectores que tenemos pues sí varía, va desde, ahora sí ya desde el juvenil, que por fin, o sea, uno de mis objetivos o gustos como tal personales sí sería llegar a la literatura infantil, pero la ilustrada, la de álbum ilustrado, que me fascina, me encanta y que también es una cosa costosa de producir, pero yo pienso que vale toda la pena del mundo. Y eso me da pie a pasarme a las ilustradoras rápidamente. Las ilustradoras, y luego en femenino porque todas las con las que trabajamos son mujeres, y de hecho, no sé, de 10 con las que he hecho alguna cita para poder empezar a trabajar, uno ha sido hombre. Entonces, pues, son todas ilustradoras por mayoría. Entonces, estas ilustradoras, la mayoría las conocimos en la Feria de Guadalajara. Entonces, cuando por fin logramos trabajar con ellas o somos compatibles en el modelo de trabajo y en el modelo de regalías que ofrecemos con ellas, pues ya, ¿no? Les ofrecemos, o sea, arrancamos al mismo tiempo que arrancamos, bueno, que termina la convocatoria y ya tenemos seleccionados los textos. Entonces a las ilustradoras les enseñamos todos los textos que tenemos, bueno, todos los que a nosotros nos parece compatibles o que podrían ilustrarse muy bien por ellas. Entonces hacemos una selección para ellas y les mostramos 5 o 10 textos y ya eligen uno o varios. Entonces nos gusta porque están como, damos esa libertad para que también estén cómodas con lo que van a ilustrar. Y también nos han dicho, hay veces que la selección que les damos nos dicen, no, ninguno de estos porque no me gusta la forma de pensar del autor, yo no voy a ilustrar ni apoyar este tipo de ideas, etc. Y así nos pasó precisamente con estos textos que ya ahorita ya no tenemos en el catálogo. Fue difícil ilustrarlos por la naturaleza del texto. Entonces, bueno, sí hay un trabajo ahí bien, bien interesante. Me gusta mucho el proceso de las portadas, me encanta. Me gusta mucho llevarlo y hacerlo con las ilustradoras porque pues sí es como el vestido o la pinta del libro y es muy, muy importante que tenga una portada. Y más que tenga una portada con historia. Me gusta mucho que tenga, o sea, que sí haya una narrativa secundaria, o no secundaria, más bien paralela al texto principal. Entonces eso está bien interesante. Y eso también forma parte de nuestra línea editorial. Ya no es textual, sino gráfica, que podría ser también, no sé, el diseño de la portada, que en este momento todos son iguales porque pues estamos en proceso de construcción de la marca y de la identidad de la editorial, pero en el futuro sí queremos que cada libro, una vez que esté bien establecida la imagen de Lectio, que tú ves, por ejemplo, uno de anagrama y dices, ¿es de anagrama? Pues igual, pero más adelante cuando ya podamos hacerlo, sí, cuando ya podamos experimentar con esos estilos de portada,
o de ilustración, etcétera. Bueno, en cuanto a ilustración, pues tenemos de todo, óleos o digital o carboncillo, etcétera. En sí es más el estilo del ilustrador. Y pues nos gusta mucho que sí damos cierta libertad, pero sí nos regimos como nosotros imaginamos esto y nos gustaría que esto fuera lo que proyectaras en la portada. Creo que problemáticas, empezando por la, creo yo, la más evidente, que es la de la falta del hábito de lectura, por lo menos en México, que no, o sea, no es extensivo a Latinoamérica, porque hay países como Chile que leen casi tanto como en Japón, pero bueno, allí hay un problema pues de estructura en cuanto a la educación, que sí, o sea, lo veo mucho como un círculo vicioso de mexicanos que desde pequeños, bueno, y mexicanas obviamente, pero mexicanos que se les enseña desde pequeños a desdeñar la lectura o a verla, o sea, el trato con la lectura, con el hábito y la actividad de lectura, ya después con los libros, pero con la lectura es, para empezar, demandante, cansada, difícil, etcétera, ¿no? Es el discurso clásico que se conoce en muchos lados. Ellos después, o sea, bueno, simplificando todo, pero de ellos después crecen y algunos son profesores y maestros y regresa y vuelve a iniciar el ciclo de desprecio por la actividad lectora, que ya, o sea, y en ese inter, pues también hay muchos que se encuentran o que el libro los encuentra, como dice Juan Villoro en el libro Salvaje, que es el libro el que te elige a ti, no tú a él, o más bien, sí que, o sea, cuando el libro te atrapa, bueno, lo digo así convencido porque me ha pasado, pero me ha pasado que un libro me atrapa, pero bien pudo haber, o sea, me lo pude haber topado otro día, en otro año y en otro tiempo, que no lo hubiera hecho. Entonces sí creo que si hizo clic conmigo es porque era el momento de hacerlo clic. Ahora, si te encuentras con libros que elige ya sea la SEP o el profesor o la profesora basados en su experiencia lectora, o en el caso de la SEP, en su objetivo, no sé, propagandístico, educativo, lo que sea, o sea, difícilmente, porque sí tu contexto tiene que ser compatible o tiene que empatar de alguna manera con el del libro o el contexto del autor o la autora. Pero bueno, creo que ahí está, bueno, no es tan sencillo de resolver así como se enseña el desdén por los libros y por lo tanto ya no leemos. No tanto así, porque también hace falta enseñar competencias y habilidades de lectura, y no solo las básicas de, pues, sé leer una A, bueno, pues después hay que aprender a leer una palabra y luego una idea y luego una novela. Y novela, ya después ensayo y luego poesía y luego un texto académico y luego, o sea, no es lo mismo leer pues la etiqueta del shampoo que leer un cuento, que es más difícil que una novela. Y creo que eso ni siquiera se enseña, o sea, no se enseñan como o sea, los niveles de dificultad entre géneros literarios, por ejemplo. Pero bueno, creo que ese es un problema que es de estructura, que sí podría resolver, bueno, no, podría darse una iniciativa conjunta desde el mundo editorial, porque pues vaya, eso es lo que nos interesa que se lea, en general, o sea, independientemente de que si es papel o digital o el periódico o la revista, etcétera, que se lea, ¿no? Pero finalmente no es competencia y no hay manera, no le alcanza a la industria editorial en tema de penetración, pues cómo llegas a todas las escuelas del país. Luego esto de unificar la educación que se le da a todos los niños, tanto de Tijuana como de Oaxaca, no, voy a lo mismo, son contextos diferentes de los cuales la literatura que les llega es europea, y si acaso será mexicana o latina, pero de las ciudades o de otros contextos y otras realidades sociales, económicas y políticas distintas a donde ellos están.
Entonces, si llega una lectura de ciencia ficción muy padre que a mí me podría encantar sobre, no sé, Ray Bradbury y Marte, pues y no por ser ni paternalista ni condescendiente, pero puede darse el caso de que en algún lugar de Oaxaca pues no sea del interés más remoto lo que sucede en Houston sobre las naves espaciales. O sea, va a ser qué es un Houston o qué es una nave espacial, ¿no? Y entonces pues eso despega a la gente de la lectura, que también a lo mejor estoy entrando un poco en la romantización de que la lectura te lleva a otros mundos y eso. Esa es una de las cosas que puede hacer la lectura, que no es solo, pero la lectura también te puede salvar la vida si sabes leer un letrero o si sabes entender las instrucciones de alguna cosa. O sea, puede ser tanto para eso como para volarte en mundos o llorar o vivir una experiencia y todo. O sea, sí, normalmente el discurso, a lo mejor muy retórico, que apela a que leas, es ese que quiere, que busca tocar la fibra la fibra del pathos, ¿no? Del sentimiento. Eso como te va a hacer sentir bien y te vas a imaginar cosas que nunca habías visto. Pues sí, sí es cierto, pero igual y no. Igual y me choca Julio Verne, por ejemplo, y lo odio, y ya por eso nunca más me vuelvo a acercar a la lectura. Que también, no sé, bueno, a mí no me ha pasado, pero me imagino que podría darse el caso que me topé con un autor o un libro en específico que lo tuve que leer por obligación en la secundaria. Y ya desde entonces, ya odio todos los libros. Ya me empacharon y como cuando te enfermas y ya no quieres volver a comer esa cosa en específico nunca más en tu vida, pues a lo mejor. Pero bueno, eso es regresando al tratamiento que se les da a los libros y a los alumnos a la hora de desarrollar habilidades lectoras. Entonces, por un lado, hace falta esa parte pedagógica y académica para poder enseñar habilidades lectoras. Por otro lado, pues contextualizar a la gente que va a leer el libro o más bien contextualizarte tú, o sea, si digamos tú eres el que va a proponer una lectura, yo creo que eres la persona que se tiene que contextualizar frente a las personas, no al revés. A menos de que sea, o sea, que vayas a estudiar una teoría o algo así, pues sí, los alumnos son los que se contextualizan frente al autor. Pero bueno, hablando de literatura, no sé, digamos, narrativas, poesías, ficciones, etc. Luego, la problemática actual del mundo editorial en tiempos de pandemia, pues sí ha sido grave, a diferencia de, por ejemplo, una nota que recién salió, me parece, en El País, sobre los libros considerados en Francia como un bien de consumo de primera necesidad, ¿no? A diferencia de aquí que pues no es así. La literatura no es un bien de primera necesidad porque pues aquí no hemos resuelto el hambre o el trabajo o cosas así, a diferencia de Francia. O sea, no, es imposible compararlo, nada más estoy contrastando que en un lado ya se resolvieron esos problemas y por eso una cosa que podría parecer superflua, que no lo es, pues también puede darte cierta salud mental, depende de qué leas, pero podría darte cierta salud mental, pues ya, ¿no? Ya, iba a decir, ya se pueden dar el lujo, pero no considero que los libros sean un lujo. No, o sea, sí, depende del contexto de cada quien y de la cartera de cada quien, pero no deberían ser un lujo. O sea, los libros podrían ser o deberían ser tan accesibles como, y de nuevo caigo en la relatividad, iba a decir tan accesibles como una manzana, pero hay gente que tampoco tiene acceso a una manzana. Entonces, bueno, vamos a lo mismo. No son ni la manzana ni el libro, no son accesibles, pues precisamente porque estamos en un país pobre que desgraciadamente pone en ese plano a los libros, en el plano del lujo y de lo innecesario. ¿Por qué? Pues porque culturalmente tampoco no hay un aprecio por la lectura, no los libros, por la lectura en general.
pues también, o sea, tiene que ver mucho esta como cultura audiovisual, diría yo, que es más, o sea, sí, en cuanto a recursos neuronales cerebrales, es mucho más fácil consumir este tipo de información que la lectura, que sí te demanda un mayor gasto, digamos, energético, neuronal, que solo ver los ojos, abrir, abrir los ojos, ver y escuchar. Ambos requieren pues, de energía de tu cerebro, pero no es la misma, son procesos distintos. Pero bueno, eso tiene mucho que ver también que la gente no está acostumbrada, o sea, también leer necesita práctica, o sea, también regresando al principio de esta plática, pues el hecho de saber leer, pues no me faculta de poderme aventar una novela tan grande, no sé, o una novela compleja, no sé, por ejemplo, a mí se me hace complejo Dostoyevsky, el nombre se me hace complejo, no, también se me hace complejo sus novelas, y ahí voy, o sea, sí lo quiero leer, más que nada porque tiene muchas cosas sociológicas, pero bueno, se necesita práctica y no brincas de 0 a 100, no brincas de los libros de la SEP a un texto, ya sea novela o un texto académico complejo, ¿no? Pues eso tampoco se enseña, no se enseña a leer eso más que, pues nada, tienes a José Emilio Pacheco y también, y por otro lado a Rulfo, y ya de ahí, pues ya te avientan a leer a filósofos en la prepa, además, o sea, ni siquiera cosas que en esa edad dices, bueno, quiero ser filósofo, pues me interesa, pero pues igual y estás fuera de esa sintonía y no te importa. Pero bueno, en lo de la industria editorial y la pandemia, o sea, sí ha sido complicado también, porque como no es un bien de primera necesidad, de entrada los puntos de venta, las librerías, cerraron. Y esas descuidadísimas en este país, que ahí están las cifras, pero son muy pocas, muchas están en la Ciudad de México, bueno, en las metrópolis de la ciudad, hay estados que no tienen ni una sola, o que tienen una para todo el estado, imagínate nada más, y eso cómo va a dar abasto, y luego qué tipo de literatura está ahí, no sabemos. Evidentemente la literatura independiente pues está a años luz de distancia de estar en una de esas, porque pues si no van a comprar las novelas de los textos más comerciales, de las editoriales que tienen más facilidad de difundir sus textos, su marca o sea, de hacer marketing para poder llegar hasta estas personas, pues está mucho más cañón para nosotros, que no tenemos ese músculo ni económico ni mercadológico. O sea, por mucho que lo desarrollemos, pues sí, no tenemos la capacidad, cuando menos financiera, para poder competirle a un anuncio de Coca-Cola en la Huasteca Potosí. Está complicado. Y de nuevo, o sea, si aparece un comercial a la mitad de México, aparece un comercial de Coca-Cola y uno de nuestros libros, la gente va a decir, pues, ¿qué demonios es esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué no sigue el comercial de Coca-Cola o lo que sea? Que eso debería cambiar, pero pues también habría que trazarse un plan mucho, mucho, mucho más amplio para poder tener contacto con poblaciones, pues a lo mejor que no están con tanta interacción con la literatura primero, luego con la literatura independiente. Está complicado. Pero bueno, no lo veo imposible, simplemente pues habría que desarrollar un plan para eso y tampoco descuidar el tema de las habilidades lectoras y todo. Y bueno, cerraron las librerías, cerraron las ferias. Nosotros, nuestro principal canal de difusión y de venta era en las ferias de libro que nos invitaban de universidades. Fuimos a la fiesta del libro y la rosa de la UNAM en Tlatelolco el año pasado, íbamos a ir este año también, pero pues se canceló justo como
un día después de que se declaró pandemia y México dijo, pues ya todo se cierra, pues ese día ya no se pudo. Y desde entonces, desde mayo a la fecha, pues nos detuvimos por completo, cuando menos en el interior o en lo personal, en Lectio. Fuimos deteniéndonos en cuanto a ventas y todo, hasta que la pandemia per se, pues alcanzó a uno de nuestros socios y su papá falleció. Entonces nos detuvimos y recién hace más o menos un mes reiniciamos operaciones, retomamos, bueno, durante toda la pandemia seguimos trabajando, seguimos editando, haciendo los libros que teníamos, más lento porque, o sea, vendemos nuestros libros y te digo, dependíamos de las ferias, que es donde más vendemos nuestros libros. Sin ellas, pues tampoco había ingresos a la editorial. Entonces, pues teníamos que dedicarnos a otras cosas, pero en plena pandemia eso era difícil, entonces se complicaron mucho las cosas y por eso íbamos más lento. Afortunadamente, el área de servicios editoriales, que no esperábamos que fuera a, a levantar tanto, a darnos tantos ingresos, pues afortunadamente sí, o sea, sí, el área de servicios editoriales se ha estado moviendo mucho, cuando menos nuestra área de servicios editoriales. Entonces, eso nos ha estado ayudando a seguir, o sea, no a abandonar el proyecto, eso nunca lo hemos planteado, sino a seguir como, pues sí, manteniéndonos o teniendo una ayuda extra, además de lo que hacemos cada quien en su, o sea, de los socios que estamos, cada quien hace cosas distintas. Pero sí, la tirada es sí dedicarnos de lleno a esto, todos. Pero bueno, sí, o sea, se nos ha complicado bastante, pero al mismo tiempo creemos, o bueno, platicábamos el otro día, que el no ser una editorial tan grande, o sea, y tener 30 empleados y 30 familias con 5 integrantes cada uno, o sea, tanta gente a la cual mantener, pues eso nos posibilita seguir a flote o por lo menos sí recibir las oleadas duras de la pandemia, pero no hundirnos, porque finalmente, para empezar, pues todos tenemos más o menos la misma edad, estamos haciendo otras cosas, pero no dependemos de la editorial. Si hubiéramos dependido de la editorial, no sé qué hubiera pasado, porque pues no hubiera sido capaz de mantener económicamente a todos los involucrados. Lo cual igual no nos exenta porque tenemos compromisos con las ilustradoras, compromisos económicos con las ilustradoras, con los escritores, pero bueno, finalmente pues esta cosa nos afectó a todos y cada uno de los humanos, bueno, no sé si a todos, pero a muchas de las personas de este planeta pues sí nos afectó y se entiende. Entonces pues nada, pues sí fue solicitar comprensión. Por finales de agosto, principios de septiembre, que salió la convocatoria de la CANIEM de la novela Overcast. Bueno, para el libro del año. El año pasado, para los mismos premios, habíamos participado en el... ¿cómo se llama este? Es un premio que está enfocado en, digamos, en el diseño editorial de los libros. Premio al arte editorial se llama. Y metimos uno de nuestros primeros libros y pues no nos seleccionaron. Y en este año abrieron esta nueva categoría de premiación y pues así tal cual fue, pues, o sea, esta novela, bueno, no, que cumplía las características, que era ficción, novela y que estuviera editada este año, ¿no? Lo enviamos, afortunadamente nos seleccionó el comité que evaluaba las propuestas y el día, me parece que el día 5 no, el 6 de noviembre, pues nos anunciaron que habíamos ganado. Y entonces nos van a dar una distinción. Bueno, a la novela le van a dar la distinción del libro del año en la categoría de ficción en los premios CANIEM, que antes se hacían en el
en el Museo de Antropología e Historia, pero pues ahora se hacen en el Zoom. Pero bueno, eso nos alegra mucho y gracias a eso, digo, teníamos que hacer mucha difusión pues para competir y poder ganar. Y eso nos dio tracción, o sea, eso despertó nuestras redes sociales. Entonces, ahorita estamos aprovechando que volvimos a tener esa inercia y no la queremos dejar. Entonces ya estamos publicando, bueno, ya estamos anunciando que vamos a publicar nuevas obras, como la que decía hace rato, de novela juvenil, el 16 de noviembre, para final de año otra, y así, ya, o sea, es que ya tenemos las novelas listas para publicarse, pero esperábamos a que mejorara toda la situación y que empezaran a haber ferias o recintos donde poder publicarlas, pero pues parece que no, entonces pues sí, nos tenemos que adaptar, finalmente no podemos aferrarnos al mundo antes del COVID, entonces pues nada, ya estamos como actuando en consecuencia y eso nos ha estado funcionando. Overcast es una novela de ficción ambientada en la actualidad, pero en general, para no contarles la historia, trata sobre María, que es una periodista que está siguiendo la pista a través del mundo, pero está siguiendo la pista o las pistas que la van a llevar a develar lo que hay detrás de las catástrofes nucleares de Chernobyl y de Hiroshima y Nagasaki. En el Inter, pues obviamente o sea, esto se trata de una cosa muy seria, muy grave y muy del nuevo orden mundial, así como de líderes poderosos que no quieren que se sepa por qué y para qué se hizo esto, que pues bueno, a todas luces es un genocidio y una cosa atroz. Y ella, pues como está jalando los hilos para poder encontrar quién y qué y por qué se hizo esto, que en apariencia, por un lado lo de Chernobyl fue un accidente y por el otro sí fue, bueno, fue un acto de guerra, pues en ambos casos eso que se cuenta no es la verdad. Hay otros motivos detrás, y si estas dos cosas así pasaron, también se espera que entonces en el futuro suceda otra cosa así, pero a gran escala. Entonces, María está detrás de esta pista y pues evidentemente, cosa que no es nueva para los periodistas, pues está siendo perseguida y se busca callarla. Y callarla pues a la mala, ¿no? Es una novela, a mí me encantó, desde que la leí me gustó muchísimo, porque lo ambienta muy bien, hace unas imágenes. Esta obra, de hecho, la recibimos antes de que saliera la serie de Chernobyl en HBO y eso. Ya después vi la serie y vaya, Jorge Varela, que es el autor, o sea, conoce bien el tema. Incluso la novela hace ciertos guiños y dedicatorias a la gente fallecida en ambos eventos y lo narra muy bien, pues primero, como sucedió primero, desde Japón hasta hoy Ucrania. Entonces, a mí me gusta mucho cómo lo ambientan bien los dos escenarios, o sea, en cuanto a época, y logra generar un ambiente de tensión alrededor de María, de la protagonista, que pues, todo el tiempo está siendo perseguida, y pues también la creo muy actual, o sea, digamos, no es una cosa, o sea, lo que sucede con María no pasó en los 90 ni en los 80. Entonces ella está en contacto con el internet y sus noticias se mueven, digamos, a la velocidad en la que se mueven las noticias hoy. No es tan anacrónico, o sea, más bien no es anacrónico en ese sentido, sino que también me gusta que sea un texto contemporáneo, o sea, con el que podemos identificarnos. Si realmente sucediera algo así hoy, sería algo similar a lo que se narra en Overcast. La portada, por ejemplo, me gusta mucho también. Esa la ilustró Valeria Pesa
una ilustradora que conocimos, ella es del Estado de México y la conocimos en Guadalajara, y la ilustración es una matrioska abierta y adentro tiene una sombra que pues da a entender que pues es quien está detrás, pero la matrioska porque pues, hoy estamos hablando de la Unión Soviética, y lo que ilustra la matrioska son máscaras de gas y bombas atómicas en su pintura exterior. Esa está, me parece que es ilustración digital. Y ¿qué más? Pues véanla, a mí me gustó mucho. Había varias propuestas, pero esa fue la mera mera. Y este texto lo tenemos a la venta en impreso y en digital en Kindle, en Amazon, e impreso está en 150 pesos en nuestra página, que es www.libreria.lectio.com.mx. Y el envío está todo a 95 pesos a toda la República, y esperamos poderlo enviar más allá de México, pero por el momento ahorita está para México, y pues nos da mucho gusto y mucho orgullo, y sí ha sido una sorpresa para nosotros esa premiación, bueno, esa distinción, porque sí, o sea, obviamente agradecemos a quienes nos apoyaron votando por la novela, pero también era un reto importante poder convencer a través de la literatura a los seleccionadores del comité de la CANIEM, que son personas pues que trabajan en otras editoriales, no son ajenos pues a la literatura. Entonces eso nos emociona mucho, porque al mismo tiempo nos pone en el plano de, o sea, existimos. Muchas veces, para empezar, habemos tantas editoriales y hay otras tan grandes que pues sí pueden eclipsar a otras, que pues sí nos emociona mucho que nos hayan tomado en cuenta, y que, o sea, que sí, que hayan apreciado pues todo el trabajo editorial, porque regreso a lo mismo, no solo es el texto que es muy bueno, tampoco solo es la portada o el nombre del autor, sino es, o sea, esta pieza, como si fuera un museo, pero este libro como tal, pues sí es el culmen de muchos otros trabajos, pues no pequeños, cada uno tiene su complejidad, su tiempo y el esfuerzo impreso en el libro, pero vaya, sí, digo, sin el texto del autor pues no existiría nada en nuestro trabajo, pero considero que ya lo que llegó a las manos de este comité seleccionador ya es un trabajo de todos, basado sí en el texto del autor, pero por eso nos sumamos a congratularnos y enorgullecernos mucho de esto, porque es de todos. Sí, es un trabajo pues como suma de muchos esfuerzos de gente que yo los conozco a todos los que estamos involucrados, gente pues fascinada y apasionada por esto sea de las letras, del diseño, de la edición, de la corrección. Entonces, pues sí, está muy chido cuando se premia por otro grupo de pares, pues tu trabajo. Entonces sí ha sido muy especial y muy, muy emocionante, desde que me llegó el correo de que ha sido seleccionado para participar en el certamen, hasta el otro correo de Overcast. Te informamos que Overcast ganó el certamen, etcétera. Entonces sí, está muy, muy chido, y pues sí, obviamente queremos mantener lo vamos a hacer siempre, mantener la calidad, también seguir expandiendo. Ahora sí que tenemos cada vez más definida la línea editorial, seguir por ahí, que también experimentar más bien sería como pivotear, como en espiral, sobre el mismo centro de la línea editorial, seguir expandiendo, a ver con qué otras fronteras nos encontramos dentro de la literatura.
Pues ahora, en parte nos enfocamos a los servicios editoriales. Esos te digo, pues nos han ayudado a seguir adelante, y también ellos nos ayudan a seguir difundiendo o invirtiendo, principalmente invirtiendo en la difusión de nuestros textos. Entonces, en sí es como, bueno, todo lo veo yo como máquina, pero si fuera esta máquina editorial, sí sería esa más o menos, también ayuda a la venta de los libros, pero digamos, el combustible sí sería el ingreso de los servicios editoriales, los cuales permiten difundir las obras que tenemos, que a su vez permiten llegar a nuevos escritores, que también nos dejan generar nuevas convocatorias, y las nuevas convocatorias, pues de nuevo, llegan a el tratamiento editorial, la edición como tal, y dentro de la edición, pues ahí ya se ramifica a muchos lados. Sería volver a trabajar con nuestros colaboradores de corrección, de ilustración, de diseño gráfico, etc. Entonces, es este como círculo grande que planteo, el de los servicios editoriales como combustible, pero en cada uno de esas etapas, adentro cada uno de lo que compone este círculo, hay más círculos, muy a lo Fibonacci, se va extendiendo hacia el infinito la gente la que participa dentro de uno de los procesos que está dentro de otro proceso más grande. ¿Qué sigue? Pues sí, queremos, te digo, por fin ya este año esperamos publicar los ensayos que tenemos. Queremos, estamos viendo, nos interesa mucho también importar algunos textos, textos, digamos, para niños, ilustrados. Nos gustaría mucho arrancar por ese lado, aunque ese sí requiere, buscamos hacer ya más como un proyecto o una línea de negocios especialmente de eso. También la división que las colecciones que tenemos se conviertan en sellos, tal cual. Y para eso, pues hay que desarrollar una identidad específica de cada uno de esos sellos. Identidad gráfica, identidad literaria, desarrollar una línea editorial para cada uno de esos sellos. Y pues eso nos regresa al inicio más o menos de lectura, por lo menos al inicio literario editorial, que sería empezar a trazar otra vez y a desarrollar la línea editorial de cada uno de esos textos. Y ahora sí queremos explorar, por ejemplo, a partir de la línea editorial, desarrollar la imagen gráfica, no al revés. Que también nos gustaría mucho integrar más a las ilustradoras con las que colaboramos, para hacerlo al revés, para que ellas sean las autoras de los libros, y nuestros escritoras y escritores sean quienes participen como soporte en el texto. Es decir, que la ilustración sea lo principal y haya texto de soporte para hacer libros o álbumes ilustrados. Por ejemplo, a mí me encantan los libros del Zorro Rojo, de Naranjo, entonces los veo mucho, de Calandraca, que también soy muy fan. Ya tengo unos cuantos libros de Calandraca que me gustan mucho. A mí me gustaría mucho avanzar hacia allá. Pero bueno, Lectio como un paraguas de varios sellos. Que para eso también pienso que, necesitamos, sí, ahí está el objetivo, pero también nos hace falta, digamos, quien encarne esos objetivos. Puede ser que tengamos la idea, pero también hace falta esta persona que nos ayude a sacarlo adelante, o que esté a cargo de esa subdivisión o ese sello específico de Lectio. Entonces, sí, eso a mí siempre me ha interesado mucho, que según el tipo de línea editorial, que la encarne, que la pueda proyectar pues en persona, que pueda proyectar su persona hacia esos libros. Porque al final
sí está la narrativa textual del libro, la narrativa gráfica, pero también está esta narrativa subjetiva. Hay una rima, pero está esa proyección personal y subjetiva o intersubjetiva de todos los que nos involucramos en esto. Entonces, los libros, o sea, hacer libros, pues también nos recrea, nos reproduce a nosotros mismos. Parte de mí está en los libros, de mi gusto estético, de mi gusto, o sea, puede llegar a ser tan abstracto y tan subjetivo como que la selección tipográfica es la que a la que yo he estado acostumbrado siempre, ¿no? Y entonces yo elijo este tipo de serif, por ejemplo, pues porque así fui socializado en cuanto a literatura. O sea, ahí algo se está diciendo sobre los que estamos en Lectios. O sea, si hablamos en planos más, o más bien menos evidentes, se dice mucho de nosotros como personas. Además de, bueno, el discurso más evidente es el texto del autor, y tú sabes que cuando lees a alguien, pues realmente estás hablando con la persona, y de hecho estás hablando a profundidad y a intimidad con los autores. Pues algo así considero que también los lectores, digamos lectores como en el sentido de la gente que adquiere nuestros libros o nuestros productos editoriales, pues sí entran en discurso, aunque no directo o no tan visible con nosotros y nosotras las que hemos estado involucradas en esto de la producción del libro, pero vaya, tiempo de vida nuestro está ahí y pues no existe otra cosa más que el tiempo de vida, lo cual se traduce en trabajo. O sea, trabajo como realización, como reproducción de nuestra propia persona, porque el hecho de haber trabajado en este libro me dio para aprender nuevas cosas, o si se vende, pues para comer, así. Entonces, lo veo más allá de, podrá ser un acto de resistencia o podrá ser un acto mercantil nada más, pero yo lo veo más como un acto de reproducción humana y de existencia per se. Entonces, sí me interesa mucho que quien esté como, sí, a cargo de una línea editorial en específico, como que tenga esa noción de existencia a través de su trabajo. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Lectio MX. Échenos la mano en Twitter, ahí es donde menos seguidores tenemos, pero pues también es importante atender esa red social. También pueden, bueno, nuestra página es lectio.com.mx. Ahí mismo pueden ver las convocatorias que tenemos, que se van a abrir probablemente a finales del siguiente año, solo para antologías, y ya en 2022 ya volveremos a abrir las convocatorias generales de novela, poesía, cuento y ensayo. Pero pues también dense una vuelta por la página de la librería, que les repito es librería.lectio.com.mx, donde podrán ver todos nuestros libros, tanto en impreso como en digital. Los libros de nuestra primera convocatoria, como el plan era originalmente hacerlos en digital, recién los estamos remigrando a impreso. Entonces, de hecho, pues, son nuevas ediciones, tal cual. Son diferentes de las primeras que hicimos, porque pues en el camino de casi 5 años para acá, pues hemos aprendido un montón y nuestros libros han mejorado mucho, mucho. ¿Qué más? Pues sí, apóyenos en nuestras redes sociales y también de paso pues me gustaría anunciar, estamos, bueno, Lectio y otras editoriales y otros actores de la industria editorial, estamos empezando a desarrollar un proyectito, un proyecto, ya tomará su tamaño, que se llama ¿Quién hace mis libros? Entonces por ahí puede que se encuentren hashtags que digan ¿quién hace mis libros? Y pues tal cual se trata de visibilizar quién hace tus libros,
quién se involucró en la corrección, en el diseño, en la fotografía o en la encuadernación, en todo lo que está alrededor de los libros, pues precisamente, por un lado, para entender que los libros están hechos de personas y no de papel nada más, y por el otro, eh, darle valor a trabajos que se han invisibilizado a lo largo de mucho tiempo. Y muchas veces por eso puede que nos parezca un poco caro el libro, que tienen que ver otros factores, pero pues también hay mucha gente involucrada que pues a la cual hay que pagarle por su trabajo, ¿no? Entonces esta iniciativa busca varias eh, visibilizar, concientizar, etcétera. Entonces pues por el momento pues estén al tanto de que esto va a existir o ya se está cocinando, y en el futuro pues ya tomará más forma, y pues por ejemplo a los colofones de nuestros libros ya desde hace varios meses tiene la leyenda de quién hace mis libros, y si compran uno de nuestros libros, todos los colofones de nuestros libros traen un QR, muy al estilo Malpaso, pero buena idea, para que descarguen gratis el libro digital por si no quieren llevar el libro impreso, pues ahí lo pueden tener en su teléfono o en cualquier aparato digital. Muchas gracias también a Tilis, a Fondo Blanco por la invitación. Pues espero mucho que constantemente y que siempre podamos colaborar, echarnos la mano, porque pues bueno, siempre he pensado que si le va bien a todos los que nos rodean, pues de vuelta nos vuelve a ir bien, y no en un sentido metafórico. O sea, si hablamos ya en cuestión económica, sí sucede. Entonces, pues más allá de esto, de que les deseo mucho bien así ya metafísicamente, sí les deseo mucho bien editorialmente, económicamente y principalmente personalmente, porque pues de ahí es de donde todo lo demás se puede dar. Muchísimas gracias por la invitación y por dejarme platicarles mi vida y la vida de Lectio.